Ya tenemos preparada a nuestra segunda invitada del programa de hoy, bueno, una veterana de nuestro programa, una colaboradora además que es muy seguida y con razón, porque siempre nos trae temas interesantísimos y en esta ocasión sobre todo dirigidos a personas que tienen niños o que están en relación con menores y no saben qué va a ser de su futuro, no sabemos cómo va a ser la incorporación a los colegios. Y esto está creando mucha incertidumbre en muchísimos padres. Así que vamos a hablar con Dalia Rosas de cómo podemos gestionar este tiempo, como ya digo, lleno de dudas y sobre todo pues este momento en el que a lo mejor no se puede garantizar que sea presencial el acceso a las aulas. Así que bienvenida, Dalia. Buenas tardes a todos y bueno, gracias y con mucha ilusión de comenzar esta nueva temporada de La Explanada y a ti, a todos los compañeros que hoy esta mañana me escribió Miguel, que le mando un beso, Miguel Noguera, y bueno, a empezar. Bueno, y Miguel, que también que está de vacaciones, bueno, no sé si todavía sigue de vacaciones, pero lo vamos a tener en nuestro programa precisamente el jueves, porque pues se ha ido unos días a un destino que ya nos comentará, pero bueno, que va a estar con nosotros y por supuesto Miguel va a volver como otro de los colaboradores estrella de La Explanada. Dalia, tú también has estado de vacaciones, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Yo he estado de vacaciones, he podido salir un poco, he estado en Granada y bueno, la ha pasado bien con las nuevas medidas que todos tenemos que tener y apoyando un poco el turismo dentro de España, que es lo que tenemos que hacer. Qué buena falta que hace, porque mucha gente vive del turismo. Claro, al final todos hemos estado de vacaciones, bueno, los más afortunados, hay gente que no, pero quieras que no, las noticias nos llegan, ya sabemos que ahora mismo por internet, que llevamos internet a todas partes, pues nos llegan las noticias y una de ellas es precisamente cómo va a ser esa vuelta al cole en el escenario que tenemos ahora mismo con los rebrotes que hay y con bueno, muchos problemas que están teniendo para poder adaptar las aulas a las medidas sanitarias, ¿no? Y esto está generando mucho nerviosismo en los padres. Sí, así es. Hoy vamos a hablar un poco el tema de cómo afrontar esa posible vuelta al cole y las emociones que está generando en las familias, esta incertidumbre, porque no se sabe en qué condiciones ni cómo será, y sobre todo porque los niños llevan ya muchos meses fuera del colegio y es necesario que se incorporen, ¿no? Ya lo hemos visto hasta, bueno, en palabras del gobierno, los expertos, es necesario porque para los niños es muy importante, en primer lugar, su rutina y en segundo lugar también la relación con otros niños, aparte de lo que aprenden en el colegio, por supuesto. Claro. Entonces, claro, genera mucho nerviosismo en la familia porque aparte hay la conciliación, o el colegio lo que permite en cierta forma también es la conciliación del trabajo de los padres. Claro. Entonces se hace más que necesario. Ahora, ¿qué hay que hacer? En este sentido, pues es un poco lo que vamos a hablar, ¿no? Algunas estrategias para también que esa vuelta sea lo mejor posible para las familias. Sobre todo porque, claro, si hablamos de estudiantes universitarios, pues quieras que no, sí que te puedes adaptar, no es tan necesario como para un niño socializar y tener un entorno determinado, ¿no? Pero sobre todo, ¿a qué edades sí que es fundamental para su desarrollo que tengan ese contacto con compañeros y que estén en un entorno pedagógico? Claro, bueno, yo creo que infantil y primaria, bueno, yo diría que casi todas las edades, porque luego también los adolescentes corren el riesgo de quien tenga más dificultades de relacionarse con sus iguales se desconecte del todo. Es que ahora mismo el no volver a las aulas pues significa también que muchos jóvenes se descolgarán del sistema educativo. Claro. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y además que muchas familias no tienen las condiciones para seguir la educación online, que es lo que en cierta forma algunos grupos, bueno, acertadamente dicen que sería la alternativa, ¿no? Sí. Pero en la medida de lo posible, pues lo mejor sería que los niños volvieran, aunque fuera de forma progresiva, al colegio. Claro. Pues sí que es verdad que son muchos puntos los que hay que aclarar y vamos a hablar de algunos de esos consejos para lidiar con la situación. Si te parece, el primero de ellos sería, esto lo decimos en muchos sentidos, mantener la calma, ¿no? Sí, mantener la calma es fundamental.
¿Por qué? Porque ahora mismo una situación de estrés en la familia lo que ocasiona es que los niños se pongan más nerviosos, más irascibles, más irritables. Lo vemos, yo lo digo ahí, ¿no? Pues los ves en los niños en la calle, ya llevan muchos meses sin su rutina de colegio y eso se nota también en su comportamiento. Lo que añade un plus de estrés en la familia. ¿Por qué? Porque ya pone en jaque la paciencia de los padres, ¿no? Por más buena disposición y tiempo que pongas, al final cada quien necesita su espacio y los niños volver a lo que significa su rutina. Entonces, claro, mantener la calma significa esperar, porque claro, ahora mismo la intención es que vuelvan, pero lo único claro es que no está nada claro. Claro. Entonces, sí que es importante estar tranquilos y no como pasar esa angustia a los niños, ¿no? Claro. Porque los niños son muy inteligentes y perciben todo, o sea, saben que en la familia se está viviendo algo mal, que no, en la medida de lo posible que la situación de angustia y estrés se viva en los padres y no se transmita, y hacer posible pues, que los padres puedan estar tranquilos. Claro, y sobre todo, como bien dices, es no proyectar esa inquietud en los niños, porque al final son esponjas, incluso espejos, y de alguna manera lo reflejan todo, pero también es difícil inculcarles la paciencia, ¿no? Porque ya sabes cómo son los niños, que lo que quieren en ese momento, y es muy difícil a veces hacerles entender, bueno, pues que hay ciertas restricciones, en fin, ciertas cosas que no se pueden tener a la de ya ni como quieres. Sí, claro. Y otra cosa también importante es que los niños han estado sometidos a un ambiente de miedo durante mucho tiempo, ¿no? Hay muchos padres que han hecho una buena transmisión de lo que significa la pandemia, ¿no? Del virus, de que hay que cuidarse, pero hay otros que su propia angustia pues la trasladan a los niños y los niños la única forma que tienen de expresarse a lo mejor es a través de rabieta, de llanto, de tristeza, Entonces, claro, eso retroalimenta, digamos, negativamente a los padres. Por eso es que es muy importante la actitud que asuman los padres, sobre todo ahora que estamos a las puertas de una posible vuelta al cole. Y que su actitud positiva puede beneficiar a que eso sea lo mejor posible. No olvidemos que el sistema inmunológico está más protegido cuando sentimos emociones positivas, ¿no? Claro. O sea que también, esto lo hemos comentado también muchas veces, que nuestro estado emocional influye mucho en la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Está todo interrelacionado. Sí, totalmente. Esto que comentas de trasladar la información de manera errónea a lo mejor a los niños, ahora hay muchos vídeos de YouTube, por ejemplo, que explican de una manera adaptada al lenguaje de los niños, o sea, en forma de cuento o de canción, o bueno, con dibujos, les explican qué es la pandemia, qué es el COVID, para que de alguna manera ellos entiendan lo que está pasando. Es importante no tratar a los niños como si fueran tontos y no entendieran lo que está pasando, ¿no? Al revés, hay que darles información. Sí, hay que darles información y es verdad que la transmisión de esa información, los niños son muy inteligentes, o sea, y perciben las cosas, yo diría casi de forma más natural que los adultos, es decir, no tienen tantos filtros. Sí. Entonces, quiere decir que si se les da una buena explicación de por qué hay que tomar estas medidas, de por qué nos protegemos, qué es lo que está pasando, sin ocultarles, sin mentirles, pues siempre será mejor que ellos lo puedan procesar, ¿no? Bueno, esto se conecta... Claro, y adaptar a su edad, por supuesto. Claro. Cada edad pues, es distinta la explicación que vas a dar. Sin embargo, sí que observo que hay familias que no hacen ningún tipo de transmisión, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque, bueno, lo que estamos viendo un poco es que los jóvenes salen, que no hay como una conciencia real de lo que está pasando, y pienso que también es un fallo un poco de comunicación de la familia, ¿no? Claro, bueno, de la familia y de que, bueno, ya sabes que los jóvenes tienen como una percepción del riesgo y de lo que les puede pasar menor que otras edades, y eso tampoco ayuda, ¿no?, a que se protejan muchas veces. Sí, bueno, claro, a ver, es la edad de la rebeldía también, ¿no? Tú me dices que yo haga esto y yo voy a hacer lo contrario. Como Miguel Bosé. Bueno, Miguel Bosé ya le ha pillado ayudito para ser rebelde, pero bueno, ya está. Sí, bueno, cada uno tiene derecho a lo que desee. Fíjate que lo que comentas tiene que ver con el punto 2, que es precisamente buscar fuentes de información cercanas y fiables, claro. Exactamente. Sí, porque lo que observamos es que continuamente estamos escuchando mensajes
un poco alarmantes de la situación, y yo no digo que eso sea negativo, pero que sí que es importante también saber filtrar el cómo nos vamos a informar, ¿no? Y de qué medios. Y también cuanto más cercano a nuestra realidad sea, mejor, ¿vale? Porque que yo me entere de cuántos contagios hay en otra ciudad o en otra comunidad, lo que hace es añadir a mi vida angustia. Entonces, si yo lo que estoy pensando es qué va a pasar con la vuelta al cole, con mi próxima realidad, lo mejor es saber a nivel local qué es lo que está pasando. Y específicamente aterrizar en las fuentes de información que a mí me competen. Por ejemplo, las AMPA, me consta que muchas están informando a los padres de la situación en los colegios. También tengo muchos amigos y conocidos que trabajan en educación y llevan tiempo ya preparando la vuelta. Entonces quiere decir que también las familias tienen que evitar esa información que no es fidedigna, ¿no? Y también un poco obviar los grupos de WhatsApp, que ya sabemos que lo que hacen es un poco añadir estrés, ¿no? A esos pensamientos negativos y tal, y irse a lo real, digamos, a qué es lo que dice el AMPA de mi colegio, qué es lo que dice la dirección de mi colegio, del niño, o sea, del colegio de mis hijos, y en ese sentido, pues, informarme. Claro, que es lo que te afecta a ti directamente y no tanto pues ir recabando información de aquí y de allá, que claro, que muchas veces a ti no te influye en absoluto lo que esté pasando en Burgos o en la Comunidad de Madrid. Sí, exactamente. Como una información general nunca se puede decir que no te informes, pero lo importante también es que sepas en tu pequeño entorno cómo está siendo la situación, para que también puedas tener una buena información, ¿no? Porque de pronto no te sirve saber tanto si lo que tienes más cercano no lo conoces. Claro, de hecho hay mucha gente, esto, bueno, tú es que eres muy correcta y no lo vas a decir, pero yo he detectado que hay personas que me saturan mucho la cabeza, imagino que a mucha gente le pasa, ¿no? Que han recabado un montón de información a diario, de casos, de positivos, de recuperados, bueno, casualmente de recuperados no tanto, pero iban extendiendo como el alarmismo entre que no mienten tampoco, porque es una información que está ahí, pero que a veces no te apetece, ¿no? Y hay gente de la que te quieres alejar porque a lo mejor te resulta tóxico o te pone la cabeza como un bombo, como se suele decir, porque siempre está dando información negativa y a lo mejor no te apetece tener ese tipo de información. No, claro que sí, eso hay que cuidarlo mucho. Claro. A nivel personal, sobre todo, hay gente muy pesada con esto. En las que uno confíe, porque, bueno, ya sabemos que todos los tipos de periodismo no son iguales, ¿no? Pero sí que es verdad que cuanto más sepas, no te va a prevenir del virus. Entonces, lo importante es que tú sepas cuáles son las medidas que tienes que tomar para cuidarte y estar medianamente informado. Estar todo el día en conocimiento de las noticias, más bien yo diría que es un poco negativo, ¿no? Sí, yo opino exactamente igual. Vamos a volver a los niños y a esos niños que están en plena etapa de crianza y demás, porque es importante también vigilar los límites que les ponemos, ¿no? Como padres. Sí, totalmente. Los límites parentales son muy importantes en esta etapa en la que los niños sienten mucha inseguridad, porque la realidad es que hay, bueno, como ya hemos dicho, mucha incertidumbre. Entonces el tema es cómo los padres van a retomar esos límites, sobre todo con respecto a la rutina de horarios, de dormir, de ir eliminando el exceso de juegos, de videojuegos, de las comidas y todo. Porque ha llegado un momento que, bueno, yo ya no tengo niños pequeños, pero sí que observo alrededor que hay un poco de anarquía, ¿no? Con respecto a qué hora se acuesta mi hijo o cuánto tiempo pasa frente a la videoconsola y todo eso. Entonces, el hecho de que no haya límites genera en los niños mucho estrés también, ¿vale? Porque es como que no hay una barrera hasta donde yo sé que puedo llegar. Y yo sé que esto no sucede en la mayoría de las familias, pero sí que hay familias que les cuesta más porque les significa una bronca o un enfado con el niño, ¿no? Entonces, conforme tú vas diciendo, no, yo no quiero enfados con mi hijo y tal, y vas dejando, el día que lo quieres retomar, lo que tienes en tu casa es un pequeño tirano al que no sabes cómo ponerle límite. No, y entonces, muchos padres, porque claro, nadie les ha enseñado tampoco, confunde el hecho de decir, ay, pobrecito, es que confunde de alguna manera querer a su hijo con permitirle todo, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. Precisamente porque no quieren convertirse para su hijo en alguien, pues en un ogro o en alguien que, como tú dices, que es muy rígido. Entonces, por evitar esto, pues se convierten en todo lo contrario y entonces es peor.
Sí, y a ver, ya de por sí el verano es un poco más relajado, quiero Claro, decir, en verano todos tenemos más tiempo, nos acostamos más tarde, pero sí que es importante que ante una inminente vuelta al cole se retomen un poco esos horarios, aún a sabiendas de no saber cómo va a ser, pero que es necesario. Y lo observo también, bueno, por gente que conozco y pacientes y tal, que esa laxitud de los límites está ocasionando también muchos problemas en las familias, claro. de enfados, de peleas, de no saber hacia dónde dirigir la crianza. Entonces, volvamos a las cosas sencillas, pues los horarios es algo muy importante, ¿no? Empezar por ahí y limitar también, bueno, pues los tiempos de todo, de juego, de televisión, de todos los hábitos que tienen los niños, para que la vuelta sea también un poco más suave. Claro, si ya como adultos en la época del confinamiento ya nos costaba regular horarios, pues claro, imagínate hacerlo también con los niños. Al final entramos todos en esta dinámica de, bueno, y en verano también ocurre, de no tenemos horarios porque no hay que levantarse para ir a trabajar. En fin, que lo que tú dices es todo un poquito más relajado y al final los niños también se contagian de esto. Sí, sí. O sea, Pero que tú los, eres partidaria de, por ejemplo, que esto muchos padres se lo plantean. Mi hijo o mi hija pasa muchísimo tiempo delante de una pantalla, ya sea la tele, ya sea las consolas. Tú eres partidaria de limitar el tiempo sí, que claro. se tenga en este sentido, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, es importante. Y también que los niños puedan salir al aire libre, tengan contacto con la naturaleza. Si te fijas, la infancia de hoy en día pasa mucho más tiempo frente a una pantalla que jugando en el parque, por ejemplo, ¿no? Sí, Mucho claro. más tiempo que lo que pasábamos nosotros, que pasábamos todas las tardes, que nos tenían que llamar, ¿no? Para venir a cenar. Ahora los niños les tienen que decir, para ya de jugar para que vengas a cenar. Pero de jugar frente a una consola. Entonces, Sí. claro, los hábitos han cambiado y eso es comprensible, pero no hay que dejar que los niños se desconecten del todo y menos ahora que se puede del juego con otros niños, por ejemplo. Claro. Bueno, y otra cosa fundamental es el siguiente punto y es delimitar de alguna manera el tiempo que dedicamos a la crianza, pero darnos también un tiempo para nosotros mismos, ¿no? Un espacio personal. Sí, sí, yo también observo que hay mucho cansancio referido a que pasamos mucho tiempo con los niños, que no ha habido tampoco como un tiempo en el que los padres hayan podido descansar y tal. Y bueno, eso se nota cuando los niños van al colegio, ¿no? Aunque estés trabajando, estás centrado en tu trabajo, pero ahora con la pandemia, pues mucha gente ha tenido teletrabajo y los niños en casa, a la vez que hacen los deberes. Claro. Entonces, durante muchos meses, porque hemos pasado más de 90 días confinados, eso también ha hecho mella en el ánimo de los adultos, de las personas, de los abuelos, de los padres. Entonces, ahora es necesario también cuidarse uno mismo, como padre, como madre, ¿no? Y dedicarse tiempo. Pues no sé si se pueden dejar los niños a cargo de otras familias, de abuelos, pero dedicar un tiempo para sí mismo, porque eso también va a ser en beneficio de la familia, ¿no? A veces confundimos que el estar todo el tiempo con los niños, todo el día dedicado a los niños, niñas, va a ser bueno para ellos y es lo contrario. Vale más que estés un tiempo de calidad y también puedes dedicarte un tiempo de calidad a ti misma o a ti mismo. Bueno, vamos a ir al último punto que conecta un poco con lo que ya hemos referido más pues al principio casi, que es precisamente aceptar la incertidumbre, ¿no? Saber que hay cosas que no podemos controlar. Sí, totalmente, que esta época de pandemia nos sirva un poco para abrir la mente, para abrir las emociones y darnos cuenta de que no podemos controlarlo todo aunque queremos, ¿no? Y en la vuelta al cole ahora es inminente, o sea, en una época normal pues ya todos estaríamos preparando los libros, las mochilas y bueno, volviendo a la rutina sí o sí. Y ahora nos damos cuenta que lo que hay es una real incertidumbre de cómo va a ser esta vuelta. Entonces, un poco esto es lo que nos viene a dar, esta enseñanza nos viene a dar esta pandemia. No podemos ser rígidos y controladores porque eso nos va a ocasionar mucho sufrimiento. Más bien hay que intentar ser flexible y aprender a vivir en el día a día. Esto quiere decir que yo voy programando lo que tengo previsto, pero que también sé en el fondo que probablemente llegado el momento pues algo pueda cambiar, ¿no? Y eso no me desestabiliza tanto como pensar que esto es así y tiene que ser así, ¿no? Hay una diferencia muy grande.
porque cuando las personas son rígidas, pues digamos que los avatares de la vida, los golpes de la vida, pues le dan más fuerte. En cambio, bueno, como la canción de Resistiré, ¿no? O como el junco que se mueve, pero siempre sigue en pie, pues así tenemos que ser. Y también esa parte de la visión, aunque nos cueste, un poco positiva de la vida, ¿no? Pues que aprendamos a valorar las pequeñas cosas, nuestra familia, los momentos que compartimos, y pensar que eso en este momento es lo más valioso que tenemos, porque todo lo demás de fuera es incontrolable ahora mismo. Pues la verdad es que no debemos olvidar todos los puntos que nos has comentado, sobre todo hay muchos que incluso para los que no tenemos hijos son importantes, como esto último que nos acabas de comentar. Así que, Dalia, muchísimas gracias por haber estado en este retorno de la explanada después de vacaciones. Muchas gracias a ti, Mara, y mucho ánimo a todos, que bueno, yo siempre digo que esta situación nos va a hacer más fuertes, más resilientes, más empáticos, así que hacia adelante, que es el camino. Y si alguien quiere leer más sobre este tema y otros tantos de bienestar emocional que se cuentan, lo puede hacer a través de tu blog, Dalia Rosas. Sí, daliarosas.com, y bueno, buena semana y buen inicio de temporada, Mara, a ti y a todos los compañeros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dalia. Nosotros vamos a continuar porque es martes y volvemos pues con otro clásico de la explanada, que seguro que ya sabéis quién es, pero por si acaso vamos a irnos a publicidad y enseguida volvemos con él. Vamos a mantener el misterio.